Listo, profe. Profe, Sí, ahí ya está está. listo. Bien, perfecto. Bien, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy para explicar justamente en lo que respecta al trabajo práctico, ¿sí? Se consideró la modalidad de integración como eje de la integración de la unidad número 1, ¿sí? En donde se van a ir relacionando todos los contenidos vistos que ustedes han desarrollado a través de sus actividades y demás, ¿sí? Va a incluir, chicos, hasta el último texto bibliográfico, el ABC de la pedagogía o la educación de ayer, de hoy y de mañana, ¿sí? Hasta ahí va a ingresar, porque con ese texto bibliográfico culminaríamos en lo que respecta a la unidad número 1. ¿Se entiende? O sea, la finalidad y el propósito de este trabajo integrador, por así decirlo, del eje número 1, es que ustedes puedan contrastar y relacionar tanto el marco bibliográfico que han venido viendo, como a su vez con la película, el film detrás de la pizarra. Elegí esta película, este film, porque consideré lo más importante y significativo a la hora de ir articulando con la unidad curricular de pedagogía, como a su vez lo pueden ustedes relacionar con didáctica general y a su vez con las prácticas que van a tener a posteriori, ¿sí? O sea que vean ustedes la importancia de poder ir contrastando y articulando tanto la bibliografía con la película, ¿se entiende? Y es una dinámica muy importante porque ahí ustedes van a visualizar, si se quiere, la utopía, el ideal, lo que uno aspira cuando uno ingresa a una institución, contrastando con la realidad tal cual se la vive, ¿sí? Es lo que uno aspiraría que se concrete y lo que se da, obviamente, y lo que se vive, la realidad palpable, tal cual. Y ahí justamente cuando hablamos de esta realidad, ahí ustedes es el ensamble justo para que lo puedan articular con lo que sería el objeto de estudio de la pedagogía, que es justamente la educación. ¿Sí? Cuando hablamos de la educación en términos de complejidad, es ahí justamente a donde ustedes van a poder dilucidar todas estas categorías de análisis que a posteriori les voy a ir explicando, en donde ustedes tienen que ir justamente delimitando cada una de las categorías. ¿Se entiende? O sea que es importante que ustedes puedan contrastar y es un recurso visual muy significativo, con sentido, ¿sí? Para que ustedes lo puedan, digamos, iniciar desde ahí o partir desde ahí. O como así, sí, escogí las preguntas problematizadoras, ¿se acuerdan cuando hablamos del texto ABC de la pedagogía? Ahí les indiqué que podían realizar ustedes un listado, ¿sí? Con preguntas problematizadoras. ¿Qué quiere decir? A través de estas preguntas problematizadoras, uno va a ir, digamos, delimitando el análisis, si se quiere, tan rico, de lo que es cada uno de los textos bibliográficos, ¿sí? O sea que ahí es muy importante que ustedes puedan dar este sentido y este punto, digamos, de conexión con el material bibliográfico. Y con el texto este bibliográfico que les compartí, al último, el ABC de la pedagogía, con eso ya culminaríamos en lo que respecta al la primera unidad o el primer eje, ¿sí? De pedagogía general. Así que consideré lo más importante para que ustedes puedan articular con este film y les sea más rico a la hora de la producción, ¿sí? A la hora del análisis. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a poder dilucidar amparados siempre desde el marco bibliográfico. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá que quieran realizar? Profe, ¿hacemos relación del ABC de la pedagogía o un apartado en particular? Lo pueden, Al eso igual que queda, las cartas.
Sí, Gaby, eso queda a criterio de cómo ustedes lo quieran seleccionar. La idea acá, el propósito que yo me, digamos, asigné, es que ustedes puedan articular con toda la bibliografía. ¿Se entiende? Desde el primer texto como hasta el último, el que vieron, el ABC de la pedagogía. Se entiende cómo considera la educación la autora Silvina Birx, qué es el ABC o qué es la pedagogía del ABC. Igual cuando hablamos de las claves para la educación, ¿se entiende? Es poder extraer el concepto de educación desde los diferentes autores o desde los diferentes marcos bibliográficos. Igual cuando hablamos de Paulo Freire, ¿sí? Es poder, digamos, como les digo, es sacar, es extraer tanto el concepto de educación como a su vez de pedagogía y poderlo articular ahí justamente con el film de la película Detrás de la pizarra, que es una película muy, muy significativa, muy de gran aprendizaje, que a ustedes sin duda les va a servir, ¿sí? Como futuros docentes, porque ahí van a poder contrastar la realidad tal cual la vive esta docente, ¿no? Y ahí obviamente se van a ajustar ustedes a unas categorías de análisis en donde yo les voy a indicar, ¿sí? Y ahí ustedes van a fundamentar, si se quiere, a través de un texto argumentativo. ¿Qué quiere decir? A través de un texto explicando, argumentando justamente qué es lo que vieron en la película, y cómo ustedes lo pueden visualizar o contrastar amparados desde el marco bibliográfico. ¿Se entiende? Por eso elegí, digamos, el título de la película Utopía versus Realidad. ¿Qué quiere decir? Que ahí ustedes van a ir contrastando esto utópico, esto ideal, esto lo que debería ser, ¿sí? Y las expectativas que uno tiene como docente cuando ingresa a una institución. Uno espera que encontrarse con la mejor situación o el mejor escenario, ¿sí? Pero bueno, ahí justamente es lo chico de la película, que ustedes van a contrastar, si se quiere, con la realidad, ¿sí? O sea, las expectativas que juegan como docentes, si se quiere, dentro del ámbito educativo o de la práctica. Me pareció muy interesante la propuesta, profe, porque justamente ayer noche cuando recibí su mensaje, yo el fin de semana la había visto la película y yo como hoy era la exposición de la evaluación del contenido del capítulo 1 y de la carta número 8, yo pude sacar algunos parámetros de esa película y le iba a comentar a modo de ejemplo, pero ahora me va a servir para hacer mejor el análisis y todo eso, porque es una película linda, bueno, no sé si mis compañeros lo vieron, pero marca mucho a lo que nosotros nos vamos a enfrentar, porque es una docente más o menos de la misma categoría que nosotros, una edad de 24 años, que inicia por primera vez su primer empleo como docente y tiene muchas expectativas y bueno, la realidad es totalmente distinta a lo que ella imaginaba. Y bueno, y desde el principio nunca tuvo el apoyo de ningún directivo, nada, porque ellos habían hablado, propuesto ese plan de educación, pero nunca habían ido a las instituciones, o sea, desconocían en qué marco se estaba manejando. Así que es muy, muy interesante porque se puede ver la educación en distintos ámbitos. Así que muy buena la propuesta, profe. Muchas gracias. Sí, escogí o seleccioné, chicos, esta propuesta de integración justamente de todo el eje número 1. Una, porque ya lo culminamos, les comento que culminamos el eje número 1. Eso por un lado es satisfactorio, ¿sí? Que se haya visto el eje número 1. Bueno, y para enriquecer, fortalecer o fomentar este eje, seleccioné esta película porque creo que ahí integra tal cual y de una manera muy rica el análisis que ustedes van a poder hacer con el marco bibliográfico. Porque ¿qué es lo que sucede muchas veces, ¿no? Cuando se ven los textos bibliográficos que corresponden a cada unidad, uno nota que se ven por fragmentado o por separado, ¿se entiende?
Y cuando uno va a, digamos, a un recurso visual, sea una película o sea un fragmento, ¿sí? Algo que ustedes lo puedan, digamos, dilucidar, si se quiere, a través de esta práctica, ¿sí? Y como la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación en toda su magnitud, en toda su complejidad, es muy importante ahí que ustedes puedan dilucidar cada uno de estos factores que atraviesa, si se quiere, a los gajes del oficio docente, ¿sí? Como esta docente lo va a vivir tal cual cuando ingresa, porque hay que ver desde las condiciones edilicias, ¿sí? Amerita ser considerada una institución, ¿sí? Porque ella llega con todas las expectativas de una docente Nobel, es joven, Nobel, nueva, digamos, y llega colmada de múltiples expectativas. Y ahí es muy rico para que ustedes lo puedan analizar con la educación en toda su magnitud. ¿Se acuerdan en el primer texto bibliográfico cuando hablamos a qué nos referimos cuando hablamos de educación? ¿Sí? Que hablábamos que la educación es muy compleja, cuando hablamos en términos de complejidad, ¿sí? Que devenía a todos estos factores, ¿sí? Que nos atraviesan como docentes y nos llevan a determinadas situaciones, a sobrepasar, si se quiere, determinadas adversidades. Bueno, a esta multiplicidad de factores la pueden ir relacionando justamente ahí con el film, es decir, sacar, extraer todo esto chico del material bibliográfico y sostenerlo con el film, ¿se entiende? O sacar o extraer al revés, sacar una escena en particular que a ustedes les haya impactado, ¿sí? Y relacionarlo justamente con el marco bibliográfico. Este es el trabajo chico de poder aunar, si se quiere, ambos recursos, ambos textos bibliográficos o ambos, ¿sí? Se entiende a lo que apunta a lo rico, digamos, de poder articular esto, y ya que culminamos el primer eje, es muy significativo que ustedes lo puedan relacionar con un con un film, con un recurso visual o con algo que a ustedes les marque, les deje una impronta en su huella de la formación, ¿no? De la formación como futuros docentes, ¿sí? Para que ustedes vean tal cual sucede en la realidad, que muchas veces uno cree que es algo utópico, pero cuando ingresamos a una institución, ¿sí? O en los parámetros que se llama institución, uno cree que todo está en condiciones, ¿sí? Es el deber, sí, apelo e interfiero a que debería ser así, ¿sí? Es el deber, el ideal, que una institución marche en todas sus condiciones propicias, ¿sí? Adecuadas, ya sea jerárquicamente como edilicio, ¿sí? Infraestructura. Pero bueno, por ahí surgen estas carencias que escapa uno, escapa, yo creo que todos nos merecemos, ¿sí? O el ideal que uno aspira es ese, ¿sí? Las expectativas son muy grandes. Pero bueno, esto rico hay que sacarlo como positivo, ¿sí? Y extraer aquellas carencias o aquellas faltas para subsanar con todo lo positivo que podamos extraer desde ello. Así que bueno, los invito y los motivo a ver este film porque es muy rico para el análisis, vuelvo a repetir, es muy rico la mirada que ustedes van a extraer del mismo como futuros docentes de educación, porque van a ser obviamente los educadores en este caso, ¿no? Van a ser formador de formadores, nada más y nada menos, y bueno, como están en un primer año, es muy importante que ustedes lo puedan ir dilucidando. El camino el camino y la formación es muy ardua y es muy rica y uno se tiene que ir formando día a día, ¿sí? Cuando uno habla de instituto de formación docente y continua, es justamente porque uno va enriqueciendo la tarea día a día. Uno nunca deja de aprender, al contrario, aprendemos todos los días algo nuevo. Y esto es una mirada justamente muy rica para poder extraer y sacar lo positivo, si se quiere, de aquello que no estaba tan, digamos, tan pulido, tan en el film, me refiero, ¿no? En la
película. Aquello que había que poder, digamos, subsanar, bueno, lo vamos a poder enriquecer a través de nuestras intervenciones para ser cada día mejor docente, ¿sí? Para perfeccionarse uno mismo, para poder ir fortaleciendo el campo de la docencia y demás. Así que bueno, chicos, yo los invito, sí los invito, los motivo a poder ver este film, todo el trabajo, digamos las indicaciones del trabajo y de la consigna, se va a subir tanto al campus, al aula virtual, como por la vía del grupo de WhatsApp que mantenemos en común, ¿sí? Para que aquel que no pueda o se le dificulte ingresar al campus, lo tenga en el grupo de WhatsApp. Pero es importante, chicos, que puedan trabajar a través del campus, ¿sí? A través del aula virtual, para que todos dejemos constancia del trabajo allí que uno hace día a día, ¿se entiende? Y bueno, como les digo, los motivos a que la vean les va a ser muy significativa, y es sobre todo, habla mucho de la subjetividad, ¿no? Que hasta dónde uno puede, que hablamos siempre desde la objetividad. Vean ustedes que a través de la formación uno por ahí habla esto del utópico, del ideal, lo que uno quiere o cómo uno debe actuar, pero somos seres humanos, somos seres sociables, ¿sí? Y humanizados por naturaleza. Y yo creo que a las prácticas muchas veces hay que humanizarlas. Hay que humanizarlas y que el estudiante pueda ver esto que sucede cuando uno sale alrededor, ¿sí? Al campo, afuera. ¿Sí? Porque ahí nos enfrentamos y debemos suplir con todas estas adversidades, que por ahí obviamente uno cree que está todo en condiciones, ¿no? O por ahí uno no se siente del todo formado a cómo intervenir, ¿no? Pero bueno, eso les va a dar los instrumentos, obviamente, la experiencia los va a llevar a poder subsanar todas estas carencias que por ahí uno se tiene que armar, nos tenemos que potencializar, reivindicar, ¿sí? De todo esto. Y ahí, bueno, trae a colación todas las unidades curriculares que ustedes van viendo, no tan solo la pedagogía general, sino también, no sé si ustedes tienen ahora en primer año, no, creo que en segundo año la van a tener, a psicología educacional, ¿sí? ¿Cuáles son las cátedras que ustedes tienen, chicos, acá en primer año? ¿A práctica uno? ¿Práctica uno la tienen acá? ¿En primer año? Sí la Pregunto. tenemos, profe, pero todavía no tenemos docente, o sea, no empezaron todavía nuestras clases de práctica 1. Ah, bien, 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 perfecto. Bueno, ahí en práctica uno es muy rico, chicos, traer la colación acá con la pedagogía. ¿Por qué? Porque en práctica uno, voy a hablar un poquito acerca de práctica uno para que ustedes tengan una mirada, ¿sí? Práctica uno significa introducción a la realidad educativa, a las instituciones y a los contextos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá en la práctica 1 ustedes van a empezar a visualizar, ¿sí? Todo lo que se quiere, en cuanto a las instituciones. Van a empezar a ver los conceptos, qué es una institución, ¿sí? Qué es la práctica en sí, es una aproximación. Es una aproximación a esta realidad educativa. Y ahí justamente ustedes van a empezar a ver concepto de institución, las dimensiones, a qué apunta cada una de las dimensiones de análisis, ¿sí? ¿Se entiende? Es muy chica la cátedra esta práctica 1, porque ahí justamente les va a servir cuando ustedes empiecen a ver, para que lo puedan analizar con la pedagogía general y con el film, ¿sí? Es muy rico porque acá, justamente en esta docente, una de las preguntas de análisis que ya les voy a pasar es qué significa la práctica o qué sentido le da esta docente a la práctica justamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella obviamente se tiene que enfrentar con todas estas adversidades que no le anticiparon, porque a ella no le dijeron, bueno, usted va a ingresar a esta institución, por así decirlo, porque es un albergue, bueno, no me quiero adelantar, pero no cumple,
¿sí? Con los requisitos de una institución. O sea que las expectativas como docente Nobel eran grandes, eran expectativas que obviamente al llegar ahí se tenía que enfrentar con todo este cúmulo de adversidad en todos los sentidos, ¿sí? O sea que ahí vean ustedes ahí cuando vean práctica 1 en su devenir en profundidad, van a poder extraer todo esto rico, ¿sí? Para que lo puedan articular tanto con pedagogía, ¿sí? Y con el FIE, detrás de la pizarra, justamente. Que bueno, ahí van a ver todo el devenir de esta docente, que uno cree que, digamos, la tarea de uno está detrás de esta pizarra, justamente, ¿no? En el salón de clase. Y van a ver que va a trascender por todos los otros ámbitos. No es tan solo dentro de la institución, sino no es tan solo, digamos, contextualmente o cotextualmente, que es adentro de la institución, sino a nivel contexto, afuera. ¿Se entiende? Porque hay ahí una diferencia que marca lo que es cotextual de lo que es contextual, que es a nivel lugar. ¿Se entiende? Y cotexto sería dentro de la institución, de manera interna, por así decirlo. O sea que ahí vean los chicos, digamos, para el análisis del mismo. Sí. Y bueno, yo delimité cada una de estas categorías, las fui, digamos, diversificando como categorías de análisis. Es decir, ustedes van a tener que realizar un texto argumentativo, argumentando, explicando, sería, las diferentes categorías de análisis, como ser vocación docente. Bueno, ahí son diferentes categorías en donde ustedes lo van a poder dilucidar, ¿sí? Estrategias didácticas, recursos, cómo es la enseñanza, ¿sí? Cómo son los hábitos de cambio en cuanto a lo ambiental, porque vean ustedes que hace un trasfondo, hay un cambio de hábitos en todos los aspectos, ¿sí? Cómo es esta situación laboral, cómo son los alumnos, ¿sí? Los que tiene esta docente y los que ella pretende tener. ¿Se entiende? O sea que son diferentes categorías de análisis en función de la película, que es muy rico. Y ahí, como les digo, ustedes lo van a poder articular y relacionar con todo el marco bibliográfico que han venido viendo, ¿sí? Porque acá la pedagogía cumple un papel muy importante y enriquecedor para, obviamente, dilucidar todas estas categorías de análisis, ¿sí? Bien, chicos, preguntas hasta acá que quieran realizar, dudas, inquietudes que tengan, los escucho. Profe, una consulta. Dígame. ¿El trabajo se va a defender de manera oral? Segunda pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo que vamos a tener cada alumno para la exposición en caso que tengamos que defender? ¿Por qué? Porque para mí el tiempo es fundamental para ver qué tan sintetizado y tan puedo agrupar los contenidos para que al momento de la exposición no me centre tanto en cuestiones secundarias, sino que me centre en lo central y haga un análisis más global sintetizado. No sé si usted me podría decir más. Sí, cómo no. Bueno, chicos, el trabajo va a ser, la presentación por un lado va a ser escrita, ¿sí? En donde ustedes van a poder justificar justamente este texto argumentativo. Es decir, lo van a narrar, ¿sí? Van a presentar de manera escrita. ¿Por qué? Porque este trabajo práctico incluye como integración de todo el eje número 1, ¿sí? No es tan solo de 2 textos como el que veníamos abordando, ¿se acuerda? Ahora esto es más a profundo, es un trasfondo más rico el cual ustedes van a hacer, porque es la integración de todo el eje número 1. ¿Por qué? Porque con el texto último que les compartí, el ABC de la pedagogía, la educación de ayer, de hoy, de mañana, desde la autora Silvina Birz, ahí ustedes van a poder también extraer el concepto de educación o la mirada que ella tiene acerca del ámbito educativo. ¿Qué es la educación para ella? ¿O a qué se refiere cuando habla de ABC? ¿Sí? Me explico, como a su vez de Paulo Freire,
las cartas a quien pretende enseñar, la octava carta, o por qué no ustedes la quieren relacionar con la primera carta, ¿sí? Es decir, yo les dejo ahí a libre albedrío de cada uno de ustedes, como ustedes lo quieran relacionar, ¿sí? O se pueden ir al primer texto bibliográfico, a qué nos referimos cuando hablamos de educación, que hablamos de la educación en términos de complejidad, ¿se acuerdan? Que fue el primer texto bibliográfico. Bueno, también pueden ir ahí, o sea, pueden articularlo desde la bibliografía que ustedes prefieran o de aquello que les haya sido significativa para ustedes. Porque a lo mejor yo les digo, a ver, los limito, a lo mejor si les digo, chicos, vayan a extraer del texto Claves para la Educación y de Freire. Y los voy a limitar con esos dos materiales bibliográficos, ¿se entiende? Y ustedes me digan, no, profe, yo lo signifiqué más con el último texto, por ejemplo. ¿Se entiende? O con la primera carta de Paulo Freire. ¿Sí? O sea que ahí yo no los quiero condicionar, al contrario, quiero que exploten al máximo lo que ustedes puedan integrar, ¿se entiende? Profe, Sí, y o sea Eliana, que tendríamos que sacar un solo concepto de educación y compararlo. eso es lo que vengo hablando justamente, que eso los dejo a criterio de ustedes. Bien. Si ustedes quieren sacar el término de educación desde desde diferentes autores o desde cada uno de los textos bibliográficos, lo pueden sacar tranquilamente. No es que no quiero yo limitarlos en decirles saque de este texto, saque de aquel, o extraiga de aquel. ¿Me Claro, explico? porque yo a uno le entiendo más que al otro, o sea, Bueno, me eso saqué. queda, sí, como Bien. les digo, eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Y ahí se evalúa lo rico de la producción. Y ahí voy a ver la diversidad de los trabajos. ¿Se entiende? Porque cada uno de ustedes es particular. Bien. ¿Se entiende? O sea que eso es lo rico, digamos, de poder extraer de que cada uno de ustedes lo va a defender o lo va a narrar de una manera particular. Sí. ¿Sí? Sí, eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Mientras se cumpla con lo requerido en el trabajo práctico, que ya les voy a pasar a continuación, lo demás ustedes lo pueden articular como ustedes prefieren. Mientras cumpla, obviamente, con los parámetros del marco bibliográfico, ¿no? No es lo que yo creo, lo que me parecía, no, es de acuerdo a la bibliografía pertinente. ¿Sí? Sí. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Preguntas? ¿Quién quiere hablar? ¿Ayelen? ¿Puede ser que quiera hablar? ¿O Sí, hay que presentarlo a este trabajo, profe. cuándo hay que presentarlo? Les voy a dar tiempo, ¿sí? Les voy a dar tiempo para la producción porque, si bien es cierto, es amplio. Ustedes van a ver que cuando vayan a narrar, les va a llevar su tiempo. Primero, al ver la película, porque eso quiero apuntar, chicos. Primero, véanla la película detenidamente. Si la tienen que volver a ver, ¿sí? Háganlo, porque es necesario. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a ir dilucidando cada una de las escenas. ¿Sí? Van a ir extrayendo lo que les parece más significativo, lo que les impactó. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo ven detenidamente, no van a poder poner en palabra aquella escena que a ustedes les significó, o con lo que ustedes lo podían articular con la bibliografía, con el marco bibliográfico. ¿Se entiende? O sea que es importante que ustedes puedan ir, primer paso, ver la película en su amplitud, sí, completa, desde el inicio hasta el final. Y de ahí ir extrayendo, si se quiere, las escenas que a ustedes les haya significado, les impactó. Vuelvo a repetir. Primer paso. Segundo, poder ir al marco bibliográfico y poder ir seleccionando aquello que contraste con o que se compare, se asemeje, ¿sí? Se asemeje con el film, ¿sí? Y poder ir haciendo este trabajo de articulación.
¿Se entiende? Sí, profe. Y por último, ahí ustedes van a poder dilucidar, cuando hagan todo esto, ahí van a poder ir dilucidando y narrando estas categorías de análisis. Ahí les va a servir y les va a hacer más rico. Otra cosa, antes que me olvide. El trabajo este se puede realizar de a dos. ¿Se entiende? De a dos integrantes. Les voy a permitir esa posibilidad que puedan. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo es rico. ¿Sí? Siempre cuando ustedes vayan a una institución van a tener que trabajar con un colega, con un paralelo. No es que vamos a ir a una institución y vamos a estar aislados, solitarios, de manera solitaria, no se trabaja nunca. Más en el ámbito de la educación, y yo creo que cualquier ámbito, pero más que todos nosotros como educadores, justamente tenemos que dar el ejemplo, ¿sí? De este trabajo en equipo, del trabajo fijo que es en equipo. No es lo mismo lo que yo pienso que lo que consensuamos y pensamos con mi colega, porque ahí aunamos los criterios de trabajo, los criterios de evaluación. ¿Se entiende? O la modalidad de trabajo. Bien, así que el trabajo va a ser de a dos, ¿sí? De a dos, y así lo van a defender, de a dos, como lo han pautado, ¿sí? Como ustedes lo fundamentaron, lo van a defender. Va a ser por Google Meet la defensa, ya vamos a pautar una fecha, tanto de presentación del trabajo escrito como de la defensa oral, ¿sí? Si quieren la podemos pautar ahora a la fecha, ¿sí? Si a ustedes les parece, ya que estamos acá conectados todos, la podemos consensuar y pautar a la fecha de presentación del escrito y la fecha de la defensa oral, ¿sí? Hacemos un cronograma, ya que estamos acá, hacemos el cronograma de fecha tentativa. Como quieran, profe, yo no tengo problema. Bien, tenemos, a ver, tenemos la fecha, a ver, podría ser de este miércoles que viene al otro, o el martes que viene de este al otro. A ver, más o menos tienen un calendario a mano, chicas, para ir viendo la fecha. ¿Mm? Sí, profe. Va a ser evaluable, obviamente, va a ir con nota. ¿Mm? El miércoles de la próxima semana es 16. Después está el 23 y el 30, el día miércoles. Bien, como ustedes prefieren. Yo no sé cómo ustedes van a andar con los tiempos, ¿sí? ¿Les parece el 23 para que tengan tiempo de hacer la producción escrita? Sí, Sí, para mí mejor está bien. para el 23. El 23 sería el escrito después, la semana después el oral o cómo. Claro, sería, a ver, por una cuestión, chicos, de que no sé si vamos a tener tiempos, porque ya andamos justos con los tiempos. Les propongo, es decir, si ustedes pueden, les propongo realizar el 23 la presentación escrita, y el grupo que se sienta preparado, para no, digamos, condicionarlos ni nada por el estilo, no quiero que se sienten con presión, al contrario. Aquel que quiera o prefiera o esté en condiciones de pasar de defender y de conectarse el 23, lo puede hacer. Sería, una parte se tomaría el 23, ¿sí? Del corriente, ¿sí? 23 de junio, y la otra parte se tomaría el 30. ¿El 30 es la otra fecha que me dijo, Gaby? Sí, profe. Siguiendo el cronograma de miércoles, porque también Sí. tenemos los viernes, que el viernes sería el 23, el viernes sería 25, después sería el 30 y el 2, que son los días que tenemos clase.
Bien, o ustedes, a ver, no, porque ya nos vamos muy... Yo quiero que sea en el mes de junio, chicas. Ujú. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a iniciar el receso Es en cierto. julio. Así que siempre hay que adelantarnos por las dudas con los horarios y con la fecha. Que sea establecido en este mes del corriente, por las dudas, por cualquier cosa se llegue a adelantar las vacaciones de receso, o sea, el 2 de julio el receso, o sea que ya no vamos a contar con el tiempo, ¿se entiende? O sea que les voy a pedir que sea por favor en el mes de junio. Podríamos ¿Sí? exponer el 25, Bueno, ahí está, que es viernes. Digo, podría no ser, sé. podría ser así, el 23, la presentación escrita, el 25, ¿sí? La defensa oral. Aquí, si faltarían, obviamente no se llega a contar con el tiempo para que todos pasen el 25, ya se lo tomaría la fecha que continúa. ¿Qué otra fecha tenemos? El 30. 30. Ahí está, el 30. Vuelvo a repetir para que quede claro. 23, presentación escrita de la integración del eje número 1, ¿sí? Presentación escrita de la integración del eje número 1 de pedagogía general, 23. 25, defensa oral del mismo mediante Google Meet. Y el 30, continuamos con la defensa para aquellos grupos que faltan, ¿no? Que adeuden que pasen, ahí continuamos el 30. Profe, ¿cuánto es el límite por grupo? O sea, 20 minutos, 30 minutos. Sí, chicos, 20 minutos, Ujú. 20 minutos, 20 minutos, no más porque se va a hacer muy extenso, ¿sí? O sea, ustedes van a ir a lo puntual, ¿sí? Van a explicar, sintetizando brevemente, cómo armaron, cómo fue, digamos, el texto argumentativo, ¿sí? O pueden dar inicio, bueno, de acuerdo a las categorías de análisis que ya les voy a compartir, pueden iniciar explicando cómo ustedes lo hayan trabajado a la integración, ¿se entiende? Eso obviamente después voy a indagar, pero los voy a dejar que ustedes hablen para que sea más rico y se vayan entrenando en esto de la tarea docente, ¿no? Que ustedes puedan poner en palabras, si se quiere, aquello que han podido trabajar, cómo lo han podido trabajar. ¿Mm? Profe, sí o sí Pueden tiene ir que ser. articulando, puede empezar una compañera, discúlpeme, Micaela, ¿quién me habla? Ya la escucho, puede empezar hablando una compañera y después sigue la otra, o un compañero y después sigue la compañera, eso ustedes los dejo a criterio de usted. Después se indaga al respecto. Sí, dígame, perdón, Hola, ¿quién? profe. Sí o sí tiene que ser grupo de dos o puede ser solo. O sea, la consigna es que sean, digamos, lo que uno les establece es que sea el trabajo rico de a dos, ¿sí? Lo que sugiero, la idea. Pero ya aquel que me diga, no, profe, yo no puedo, o me es muy difícil, ¿sí? Ya o sea, ya queda a criterio de cada uno, lo puede hacer de manera individual, eso no hay ningún tipo de problema. En ese caso voy a ser flexible, ¿no? Si obviamente se les dificulta, bueno, ya lo pueden hacer de manera individual. ¿Sí? Entiendo, porque por ahí quizás a lo mejor se les debe complicar el juntar, digamos, el trabajo, bueno, pero lo pueden hacer de manera virtual, como estamos trabajando, ¿no? Para que no Ah, haya profe. ningún tipo de inconveniente, al contrario. Yo apelo que podría, o sea, apelo a esto del trabajo rico en equipo porque dos mentes piensan más que una. ¿No? Uno cuando siempre va, como le digo, uno siempre, el otro nos puede brindar aportes muy ricos que quizás uno no lo ve. O quizás la mirada del compañero sea muy fructífera conjuntamente con la mía.
Sí, es decir, es poder ir ensamblando, articulando, y como el trabajo es de articulación, he pensado que la mejor manera, he considerado esta manera, porque creo que de a dos es un trabajo muy rico del cual pueden producir, ¿se entiende? La producción grupal en este caso. Pero bueno, aquel que se le dificulte, vuelvo a repetir, lo puede hacer de manera individual tranquilamente. No va a haber ningún tipo de problema, al contrario. ¿Sí? Profe, otra consulta, disculpe. Dígame, sí. Yo, por ejemplo, para el día de hoy, para la exposición de hoy, yo me había olvidado de preguntarle por privado a usted si podía hacer una presentación, porque yo para hoy guiarme y no perderme en todo lo que le quería exponer, yo había hecho una presentación de PowerPoint. Para la exposición grupal o individual que vamos a hacer, la integración de contenido, ¿puedo hacer una ayuda a memoria a través de un PowerPoint o eso va a demandar mucho tiempo la exposición? Sí, en este caso no le sugiero un PowerPoint ni ningún tipo de... Porque, ¿por qué? Porque no les va a ser necesario. ¿Sí? Es muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy espontánea y fluida en cuanto a la producción la que van a hacer. ¿Se entiende? O sea que si ustedes obviamente que ustedes lo van a producir, al producirlo, al narrar, ya va a quedar todo en su cabecita. No es necesario que tengan que recurrir sí o sí a un recurso, valga la apreciación visual, para que ustedes puedan, ¿sí?, hablar sobre el mismo. No, porque es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo, van a ver que se les va a resultar muy fácil a la hora de poner en palabras, ¿sí? A lo sumo que quieran ir o digamos o acordarse como para significativamente para ver, ¿no?, el texto bibliográfico, pero no creo que sea muy de suma urgencia. No, porque como le digo, no creo que se llegue a necesitar. Para nada, en esto no. Bien, profe. En otros prácticos puede ser, Gaby, en otros prácticos sí, En un pero final, en ¿se permite esas cosas, profe? ¿Ese material así didáctico en un final? Cuando mm, tenemos que integrar todas las unidades. no, en un final no. No. Ah, No. En una instancia de examen final no, porque ujú, ahí justamente el estudiante tiene que fundamentar y sostener claro. esto del marco bibliográfico. Y recuerden ustedes que es una instancia final. Mm, es cierto. Tiene razón. En cambio, en un trabajo práctico, sí, pero no este, ¿no? No este, pero en los que vienen, sí, ¿por qué no? Al contrario, le voy a aceptar, pero, pero no en una instancia final, no, chicos, porque justamente se llama instancia de examen final, a donde ustedes deben corroborar, fundamentar y sostener el trayecto por el espacio de la unidad curricular. ¿Sí? Sí, profe. Profe, una última pregunta porque me quedo en duda. La pregunta disparadora número 4, cuando dice de Paul Freire, su visión sobre la pedagogía para la transformación social dejó una profunda huella. A eso hace referencia a que a partir de su visión democrática de educación ha dejado una huella porque ha permitido tanto al alumno como al docente el intercambio eh, de conocimientos, de cultura, de permitirse que el docente aprenda del alumno y del alumno del docente, que sea retroactivo. ¿A eso hace referencia, profe? ¿O porque no Tal le cual. entendí mucho a la pregunta? En realidad, chicos, no es una pregunta. Hago la aclaración ahí, ¿sí? No es una pregunta, no es como modo de interrogante que haya una respuesta única, ¿se entiende? Es a modo de que ustedes vean, digamos, desde el autor la importancia, ¿sí?, lo valioso que es el autor Paulo Freire, porque es un autor brasilero, ¿sí? Fue un importante educador y pedagogo que realizó grandes aportes al campo de la educación. Y su visión ahí es muy amplia, porque ustedes van a ver las cartas de Paulo Freire,
las cartas a quien pretende enseñar es muy amplia, porque cada una de las cartas deja, digamos, una mirada muy rica del análisis que él hace por por toda su trayectoria, obviamente, ¿no? Su ardua y grande. Es un autor muy importante y reconocido. O sea que eso no es como pregunta, sino sería modo de un trabajo rico, por así decirlo, que ustedes lo podían articular tranquilamente con, como le digo, con la octava carta de Paulo Freire, o simplemente reconocer la importancia de la tarea de este pedagogo y educador, como lo fue, ¿sí? ¿Se entiende? Es simplemente, no es como una pregunta. Yo ahí, sí, yo ahí hago esta acotación. Si ustedes la van a ver como pregunta, no es más que todo como un lema, ¿sí? Por así decir, es para que ustedes vean la significatividad de la trayectoria que este pedagogo obviamente trajo y dejó su huella durante el campo, en lo educativo más que todo, ¿sí? A través de sus grandes libros, sus grandes producciones. Así que no lo tomen como, no lo tomen, perdón, como una pregunta en sí, que hay una respuesta taxativa y única. No. Es para que ustedes vean, digamos, la visión que él tuvo, cómo fue su paso por los aportes que él brindó, si se quiere, al ámbito educativo. Porque es un educador muy importante, como lo fue Paulo Freire. Sí, yo cuando leí esa pregunta disparadora no sabía cómo tomarla y me puse, porque yo me centré mucho en la carta número 8 y digo yo, me ponía a filosofar y digo yo, Sí. ¿por dónde vendrá? ¿Por dónde? ¿Cuál será? O sea, sé cuál es la enseñanza que dejó y el legado que dejó para los que recién estamos empezando por enseñar, pero también la carta, no solo la relaciona la carta número 8 con el contenido bibliográfico, sino también me hizo... acotar la historieta que usted nos puso, de Yeah. que ahí marca mucho lo que Pablo Freire muestra de la señorita Esperanza, que es lo que se propone de esa educación, y no tanto como la otra docente que marca un dominio sobre el dominado, el educado, que no le permite expresarse, sino es lo que ella dice cuando habla de la historieta de que marcaba los próceres en la pizarra. En cambio, en la señorita Esperanza les permitía abrir el conocimiento y decir qué saben ustedes al respecto de eso, o sea, para ir entrando en el tema. Y eso habla mucho de lo que habla Paul Freire, de la democratización en la enseñanza. Sí, tal cual usted lo dijo. Es muy importante. Aparte, chicos, cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una personalidad. Eso nunca se olviden, que la personalidad es única e irrepetible, ¿sí? Que eso nos va a hacer, la diversidad nos enriquece. Cuando uno habla que la diversidad nos enriquece, justamente apelamos a eso, que no todas las docentes van a seleccionar el mismo modelo pedagógico, no todas se van a fundamentar desde la misma postura, no, porque a lo mejor sí es el mismo contenido, pero la docente es diferente y lo va a abordar de diferente manera, de acuerdo a su impronta, de acuerdo a los formatos, sí, eso, a los mandatos, como ella, digamos, aprendió, se formó, porque eso tiene mucho que ver también. Perdón, hago esa acotación. Porque ustedes han visto que en nuestra formación nos han dejado ciertos mandatos, ya sea como es de la familia, es a nivel profesional también, ¿no? Uno se formó de determinada manera. Bueno, y esos mandatos, esos formatos preestablecidos en los que uno, digamos, se impregnó, ¿sí? Por así decirlo, se nutrió en nuestra formación, va a influir mucho a la hora de dar nuestras clases, a la hora de posicionarnos nosotros al frente de un aula, o dentro de un aula, o detrás de la pizarra. O sea, ¿por qué? Porque obviamente es como uno se formó.
Claro, es ¿Se lo que habla, entiende? profe, de Paul Freire de la estructura heredada. Exactamente. Sí, sí, esta estructura heredada o estos mandatos que por ahí uno lo aflora después, ¿no? Pero uno lo arraiga, se adecúa de esto, ¿sí? Se aferra de esto. A la larga, estos mandatos, estas estructuras heredadas, como bien dice el autor Paulo Freire, salen, afloran, ya sea consciente o inconscientemente afloran y afloran en el aula, en nuestro devenir como docente. ¿Se entiende? Y esto justamente la tarea de contrastación, digamos, o de comparación de estas dos docentes, ¿sí? Quería que ustedes puedan dilucidar, ¿sí? Cada una de estas docentes, la tarea de cada una de ellos, cómo abordaba estos diferentes contenidos y que lo puedan relacionar, si se quiere, con el concepto de educación y de pedagogía. ¿Mm? O con el concepto justamente que les pedí de educación, era, ¿no? De educación, ¿sí? ¿Cómo lo podían ustedes dilucidar desde el vocablo, desde la terminología, a cada una de estas conductas? Sí, de estas dos. Profe, ¿a qué hace referencia Paul Freire cuando habla de lo oculto y lo inculto? Justamente tiene que ver, eso es digamos, un psicoanálisis que después vamos a hacer, ¿no? Porque ahí yo los voy a llevar, es muy amplio, cuando hablamos de lo oculto y de lo inculto. Es muy amplio porque eso se relaciona justamente con otra unidad curricular que no sé si ustedes la vieron, que es didáctica general. No No, la vieron ahora. Bueno, a didáctica general la van a tener en segundo año, ¿sí? Y ahí, porque ahora les voy a hablar y quizás ustedes no me van a poder lograr entender digamos, la importancia o no me van a poder entender y dilucidar cada uno de los términos, ¿no? Cuando hablamos de oculto o inculto. Eso es mucho, lo vamos a relacionar justamente con la didáctica, con currículum. Cuando ustedes vean todo lo que es currículum, ahí lo van a poder, vamos a hacer este punto de comparación de Paulo Freire. Que voy a destinar una clase para que veamos un poquito de didáctica. No sé si ustedes, bueno, la van a tener en segundo año, pero yo quiero que hagamos este trabajo chico, chicos, de articulación, tanto con la didáctica general, que nos va a llevar a estos conceptos de Paulo Freire, de currículum, como a su vez desde psicología educacional, no sé si ustedes ya la han tenido, creo que no, la van a no. tener en segundo año con la profe Clavel, que ahora está de carpeta médica la profe, ¿sí? Que es la misma profe que da práctica 1. Bueno, ahí justamente vamos a hacer este trabajo chico de articulación con la pedagogía, porque se va a nutrir de las otras ciencias, ¿no? Y acá la vamos a traer a colación a didáctica general, la psicología educacional, ¿sí? Y acá la vamos a relacionar justamente al FIL, cuando hablamos de psicología educacional, porque para el autor César Coll, la psicología educacional tiene por objeto de estudio los cambios comportamentales, inducidos por el proceso de enseñanza y de aprendizaje en situación. Y ahí lo van a relacionar tranquilamente con el film también, porque hay estos cambios comportamentales, ¿no? Que vamos a ir viendo durante toda la película. ¿Se entiende? O sea, que vean usted y habla desde la educación, desde la complejidad también. O sea, que vean ustedes cómo se relaciona todo esto con las diferentes unidades curriculares. Y Paulo Freire tiene una visión muy amplia, es muy rica cuando habla en su análisis, porque ustedes que vieron que viene con sus aportes, ¿no? Porque bueno, es algo muy valioso tenerlo en cuenta. Bien. Profe, Sí, Javier, dígame. volviendo al tema que decía recién mi compañera Gaby, mi duda, o pensaba, con respecto a lo heredado y lo adquirido,
¿no? Y usted hablaba de lo heredado, hablaban de lo que le enseñan a ciertos maestros o profesores que nos enseñaron, pero lo heredado no es lo que traemos dentro de nosotros, digamos, genéticamente se refiere a lo heredado y lo adquirido es justamente lo que viene de afuera, de lo que nos enseñan los maestros. Sí, lo heredado obviamente es viene con lo innato, es decir, lo innato es aquello que uno ya trae, ¿sí? Trae preestablecido, viene con uno, es como la genética. Ya nacemos rubios, morochos, le pongo un ejemplo, ¿sí? Viene con Sí, sí, sí. uno, como para que me entiendan. Es la genética, ¿sí? Es algo heredado, algo que yo ya lo traigo desde mis ancestros, desde mis progenitores, que serían los padres, Sí, ¿sí? sí, sí. Y obviamente que pero uno ya viene, es como cuando este ejemplo que yo le decía, ¿no? Uno ya trae esto heredado, que sería como la esencia que nos va a caracterizar, o la personalidad que viene con nosotros. La podemos ir moldeando, cambiando ciertas actitudes, o no. ¿Se entiende? Es el texto que leíamos de la clave de la educación, también los últimos que veíamos ahí, que no somos determinados, pero porque no estamos determinados, somos incompletos y eso es lo que nos hace en nuestra genética, ¿no? Pero Sí, traemos algo ya preestablecido, ya tenemos sí. alguna en el carácter, como usted lo dijo, en cuanto al conocimiento, no, por supuesto, porque nos tienen que educar desde Es que una tabula nacemos. rasa. Ahí, cuando hablamos de conocimiento, es una tabula rasa, es algo en blanco. ¿Se Claro, entiende? claro. Y uno la va a ir, obviamente, como usted dice, moldeando, enriqueciendo, nutriendo con los Pero conocimientos. ahí viene lo adquirido, digo. Por eso digo, Ahí viene la lo educa- adquirido. Sí, lo que ya sí, empezamos a adquirir en la primera socialización, como dice, en la sí, familia, en el ámbito en que nos criamos, que nacemos y que nos educan primero, ¿no? Y después la segunda socialización, como decía ahí, que es en la secundario. escuela, cuando vamos con los maestros, con los profesores. Pero digo, ahí vino adquirido lo que el tema era, que digo, recién decía usted de lo heredado, y digo, lo heredado no es lo de los profes, sino ya viene No, a ser no, no, adquirido. no, porque Ah, hablábamos ahí de los mandatos. Ahí de lo que usted se refiere, hablábamos en cuanto a los mandatos, es decir, los mandatos ya sean familiares, ¿sí? O a nivel intelectual, lo que nos deja el paso de estos docentes. A eso me refería yo ajá. digamos, con lo adquirido. Que uno por ahí es como nuestra historia previa, sin querer volvemos a repetir determinadas conductas. ¿Sí? ¿Me explico? Tiene que ver no con lo heredado, sino con lo adquirido. Es decir, estos mandatos que uno se impregnó durante nuestra formación, lo podemos detonar nosotros después en nuestra trayectoria, ya sea consciente o inconscientemente, sin querer, ¿no? Claro, Porque sí, porque pensaba, sin querer aflora esto. claro, porque pensaba, digo, o sea, uno en la formación, o sea, estamos ahora estudiando y viendo, por ejemplo, pedagogía, bueno, no vimos didáctica, yo vi un poco más porque, no sé si le comenté, mi esposa está haciendo profesorado de nivel inicial y yo ya vi un poco de didáctica, un poco de psicología educacional y veo que obviamente la psicología educacional es una herramienta también que estudia las situaciones problemáticas dentro de la educación, en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. O sea, vi un poquito de eso, ¿no? Y decía, en el tema del educarnos y nosotros podemos formarnos y elegir también cómo vamos a funcionar como docente. O sea, nuestro carácter, obviamente, que influye, como dijo usted, pero si nosotros nos estamos formando, vamos a tratar de hacer lo mejor posible a nuestro criterio, por supuesto. Pero podemos cambiarlo, quizás como usted dijo, en forma inconsciente, actuar de alguna manera que hemos visto a algún profesor, algún maestro nos influyó, digamos, quedamos iluminados por ese profesor y, yo quiero hacer así, ¿no? O Pero también no quiero ser de esta manera. o no quiero ser, había una compañera que decía en el curso de ingreso,
yo tuve profesores, un profesor de matemática que no me enseñaba, que no, entonces yo no quiero ser así, dijo ella. No me acuerdo quién era, pero Profe, dijo, yo no quiero ser así. Porque uno si siempre saca, chico. Sí, ya le me escucho. permite acotar algo, profe, a lo que está Sí, Gaby, diciendo sí, Javier, eso es lo que habla el material, que eso es lo que nos distingue a nosotros con respecto a los animales. Los animales están adiestrados, están condicionados a actuar de una sola manera en la cual están hechos, sin pensar, sin nada. En cambio, nosotros tenemos esa herencia, pero no nos determina. Nosotros estamos en un proceso constante de desarrollo y aprendizaje durante toda nuestra vida, y eso nos va moldeando a lo largo de nuestra trayectoria. Por eso no es que porque tengamos algo heredado vamos a ser así, nosotros podemos irlo transformando. Por eso Paulo Freire dice que nuestras herencias, nuestras estructuras están heredadas, pero no nos determina. exactamente, porque estamos en vía de construcción, ¿sí? Como bien dice el autor, nos vamos construyendo día a día, vamos aprendiendo día a día y nos vamos formando. Por eso habla del arte de enseñar, que justamente la pedagogía es la ciencia del arte de enseñar. Cuando hablamos del arte, quiere decir que justamente al formar seres o ciudadanos, personas de bien, vamos moldeando y formando esta obra de arte para que quede lo más fabulosa y espectacular posible. Y de ahí lo soltamos al camino de la vida, como quien uno dice, al camino de la formación docente. Si ustedes se están formando para ser profesores de educación, en cuanto a matemáticas, ¿sí? En cuanto a la especialidad de matemáticas. Van a ser especialistas en el área de matemáticas, nada más y nada menos. O sea que vean ustedes, pero antes de esto yo tengo que formarme, ¿sí? Para determinada cuestión, ¿sí? Si bien es cierto, esto en cierta forma se relaciona, porque si bien es cierto las estructuras, esto heredado que uno ya trae, pero esto no nos quedamos con esto, lo tenemos que ir puliendo, ¿se entiende? Lo tenemos que ir nutriendo día a día. Y ahí cuando uno hace toda esta mirada, este paso de formación, ahí uno dice, no, esto sí y esto no, esto lo tomo y esto lo dejo. ¿Pero por qué? Porque uno ya tiene la capacidad, por así decirlo, y la capacidad racional y mental madura de formación para discernir y decir, esto lo tomo, esto positivo saco y esto lo dejo. No quiero ser así. Exacto. Sí, sí, Javi, sí, lo escucho. Profe, en cuanto a la historieta y al educer y el educare, o sea, si bien los dos forman parte del concepto de educación, entonces no es que esté mal la seño, la gorda, que no me acuerdo cómo se llama, la No, mala por así decirlo, porque era como por el dibujito de la cara, digo, la cara estaba enojada sí, todo el tiempo, ahí diciéndole cómo tienen que, ustedes van a forrar el cuaderno así, van a hacer así, y así, y así, y este es bueno y este es malo, y bueno, ¿no? Y la otra, la esperanza, que esa sí me acuerdo porque obviamente era esperanza, libertad, algo así. sí, nombre es muy patriótico. Sí, era Sí. un nombre muy patriótico. Bueno, pero más allá de eso, digo, de las diferencias de la pedagogía que usaba cada una, yo creo que o sea, las dos forman parte de la educación. O sea, si bien nos dejan Tal cual, nos tal dio cual. la libertad de dice, bueno, ustedes investiguen, fíjense de los próceres, investiguen a San Martín, a Belgrano, a ver qué hicieron. Sí, Y sí. ustedes decidan si fue bueno, fue malo, qué hizo Rosa. O sea, me refiero a que dentro de todo no está mal, porque es dentro de la educación, ¿no? No. Es que no está, Digamos, del chicos, concepto. claro. A ver, vuelvo a ese punto que es muy importante ahí. No es que esté mal, no es que uno dice, esto está mal y esto está bien, nos vamos a poner en ese juicio de dictaminar. No, es como cuando vemos en psicología educacional, le pongo un ejemplo, los paradigmas. Conductista, la escuela viejo tradicional, y desde el constructivismo, la escuela nueva. ¿Sí? En donde ve al estudiante como crítico reflexivo, que piensa, opina, que cuestiona en buenos términos, y aquel que se ajusta a lo que el docente dice, estímulo, respuesta. Les pongo un ejemplo, vamos a partir de ese ejemplo, que eso lo van a ver en psicología educacional.
yo no quiero decir que el paradigma conductista esté mal, ni que el constructivismo está perfecto. No, ni voy a desechar el constructivismo, y voy a apelar al conductismo, o viceversa. No, chicos, porque uno tiene que estar impregnado de ambos. ¿Sí? No es que esté mal, ni vamos a desechar el conductismo y lo vamos a tomar y de acá me voy a posicionar siempre. No, no, al contrario, lo podemos ensamblar a los dos, articular a los dos, porque uno siempre necesita del paradigma conductista, ¿eh? Necesitamos sí o sí, porque no va a haber un orden en esta clase. Si yo supónganse, me posiciono meramente desde el constructivismo. ¿Eh? No quiero decir que este está bien y que este está mal, al contrario. Uno toma los dos. Porque O si uno no, toma profe, la postura de esta seño quizás más rígida y rigurosa, porque capaz que siendo así, captaba en ese momento, estamos hablando de ese tiempo, captaba la atención de estos alumnos. Ponía un orden en la sala, ¿se entiende? Por claro, así claro, porque decirlo, como para justificar el quehacer. Todo tiene un no, porqué. ujú. Pues digamos, porque claro, también no podemos dejar todo librado No, al al azar. albedrío de los alumnos, de ellos, nada más. Si no tenemos que, como usted dice, conducirlos por algún lado, porque eso es el conductivismo, ¿no? O Claro, sea, conducirlos, que la parte también, claro. ¿no? La parte Uno de San también Agustín, creo que era, San Agustín creo que era el que decía de conducir, ¿no? En su concepto de la sí, educación, ¿no? De conducir. sí, es el Entonces, guía, la conducción de, sí, y a partir de lo que uno le enseña, desde la pedagogía justamente misma, del conducir educar, al niño, claro. ¿cómo? Desde la pedagogía misma, digo, cuando uno hablaba de agogía, conducción, ¿sí? Y paidos niños, o sea, era la conducción de este niño, Claro, el pedagogo era ¿sí? el que El conducía al niño. pedagogo, claro, ¿sí? Obviamente, el pedagogo, aquel digamos que es el educador en aquellos tiempos que era el propicio para la tarea. ¿Se entiende, chicos? O sea, todo lleva a una conducción, a una guía. Porque si no, imagínense, si en una clase, les pongo un ejemplo, uno llega el primer día del salón de clase, llega a la clase con determinado grupo de alumnos, ¿sí? Y uno tiene que partir de un orden, de una disciplina. O sea, cuando uno inicia, ustedes han visto, la tarea docente, ¿sí? La disciplina es fundamental para que se dé después el contenido. Si no, ¿cómo creen ustedes que en un aula bulliciosa, ¿sí? Con determinadas conductas inapropiadas, el chico va a estar concentrado para adquirir determinado contenido? O sea, eso hablamos de la complejidad de la educación, ¿se acuerdan? Los múltiples factores que cuando se enseña, no quiere decir que porque enseño, del otro lado siempre se aprende. No. Puede que sí, puede que no, es relativo. ¿Por qué? Por esto justamente de esta multiplicidad de factores que se da a la hora de enseñar. Y cuando yo llego el primer día de clases, que ahí lo van a ver ustedes en el film, tal cual de la película detrás de la pizarra, la docente tuvo que impartir en cierta forma, ¿sí? Su voz para que la escuchen. Sí, no es autoritarismo, no, pero sí hay que poner en cierto grado de autoridad para que el grupo de estudiantes haya respeto, chicos, si no, no va a haber ningún tipo de margen de respeto ahí, ¿se entiende? Es establecer los roles, Claro, digamos, de cada uno, del educador y el educando. es como cuando uno llega el primer día, eso quiero ir, al salón de clases, ¿sí? A un grupo de estudiantes, o a ustedes les ofrecen una carga horaria, ¿sí? Horas en tal institución, ustedes llegan y la clase se desencadenó. Ustedes llegan y los chicos por poco no los tienen allá parados Arriba, en el... arriba del ¿Sí? ventilador. Sí, por poco así. ¿Y ustedes qué van a llegar y van a ver que el chico se cae, se golpea y no van a poner un... Claro. No, ustedes tienen que marcar la presencia. Acá llego, acá marco los límites, el encuadre de trabajo, ¿sí? Cómo nos vamos a manejar a partir de ahora, cómo va a ser la modalidad de trabajo, los horarios que vamos a tener. Pero antes de decir todo eso, ustedes tienen que impartir la disciplina, el orden,
¿Se entiende? Acá nos vamos a manejar con total responsabilidad, respeto, dentro de lo que marca, porque en toda institución hay normas y leyes, en todo lado, no tan solo en la institución escolar. Uno va al banco, les pongo un ejemplo, un organismo público, y uno no puede entrar de bermuda y de gorra, no. No puedo ingresar a la hora que yo quiera, les pongo un ejemplo. ¿Sí? Uno debe ingresar dentro de los horarios, o sea, todo está prescripto, si se quiere, en un margen de horario, en una conducta apropiada, tanto de la vestimenta, ¿sí? Como desde el verbosaje, cómo me dirijo hacia el otro y demás. Todo hace la formación. ¿Se entiende, chicos? Y la presencia es muy importante. Es muy importante porque eso hace a la formación del educador también. Acá esta docente o este docente los chicos tienen que captar la mirada y la atención que alguien está presente, un adulto mayor, dentro del espacio de la sala. Porque si no es como que, como dice el compañero, es un libre albedrío de libertinaje a que cada uno pueda hacer lo que quiere. No es así. Claro, como dice ¿cómo es? Tus derechos terminan donde comienza mi libertad. Exactamente, Porque si no, tal cual. el transgredir la libertad del otro, o los derechos del otro, es el libertinaje. Exactamente. Sí, Profe, en un marco de respeto. es la Sí, flexibilidad que tenemos que tener, ¿no? Entre una y otro, entre el educar y el eduxere, ¿no? Ser flexible, tener cintura, como quien dice, para manejar, depende también, por supuesto, el auditorio, ¿no? Los jóvenes, quienes sean los que estén, a los que estemos enseñándoles, ¿no? La edad que tienen. y Encima, ahí, sí, la edad que nos toca a nosotros como profesores en la adolescencia es complicada. sí. Somos complicados cuando somos adolescentes. Yo les voy a ser realista, chicos. Es la verdad. ¿Sí? Con el corazón en la mano. No puedo decir, los chicos van a ir a una institución y les va a tocar todo de 10, todo en condición. No, le estoy mintiendo. Me quedo desde el lado utópico, no desde la realidad. Cada grupo es diverso, es particular, es significativo, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Saco lo positivo ¿sí? Para enderezar, para reforzar estas conductas negativas. ¿Se entiende? Y ahí hacemos la evaluación diagnóstica, que es cuando uno inicia el primer día de clase y está frente a un grupo de estudiantes y de alumnos. Yo debo evaluar, hacer esto previo para ver cómo es este grupo. Porque a lo mejor yo utilizo determinadas estrategias, les pongo un ejemplo, con ustedes, profesorado de matemática, y para el profesorado de física es el mismo año, diferente carrera, es totalmente distinto. ¿Sí? Porque cada grupo de alumnos es diverso, es heterogéneo, es diferente. ¿Se entiende? Y esa misma Bien, diversidad es lo que hace rica la educación, profe. tal cual. Profe, Imagínense este mundo si todos fuéramos iguales. por Sería, supuesto. sería algo sin sentido, ¿no? Seríamos robots, seríamos en realidad. Claro, Todos actuaríamos igualitos. todos igualitos, así, qué feo Y sería, sí. porque no es algo rico, no es algo lindo, atractivo. Profe, pensando digamos, en los alumnos, ¿no? Uno tiene que ser profesor para los que, digamos, para los más flojos, para los más vagos, para los que se portan mal, pero los que se portan bien y son aplicados, digamos, hay que enseñarles, decir, hace esto y hacen esto y traen toda la tarea hecha, todo lindo, sacan siempre 10, o sea, ¿o no? Hago una salvedad ahí. Sí. Uno cree que el niño aplicado, el inteligente, este chico es excelente. Ahí es cuando más hay que mirar. El ¿Sí? revoltoso. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo no soy profe, yo digo porque pienso nada más, filosofando, dijera Gaby. Porque hay algo que por ahí, ¿cómo le puedo decir? Los límites y los extremos no son buenos. Ah, sí, es verdad. No. Porque aquel chico que está sentadito, aplicadito, no habla nada, todo sí, 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 no se revela ante nada, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado.
algo pasa. Hay un trasfondo. Que aquel que quizás de chinches, peleas, pero bueno, lo podemos enderezar con reforzamiento, lo volvemos a traer para acá. Claro, ser introvertido no es bueno tampoco, digamos. No, ahí hay que mirar, algo pasa, hay un trasfondo en ese chico. ¿Por qué no habla? ¿Por qué todo acata? No tiene voz de opinión, no dice, no, profe, quiero, si le digo, a ver, eso, después voy a buscar un video, chico, que es muy lindo, que se me vino a la mente, de un niño en preescolar, cuando la señora le decía a una niña que dibuje. Y ahí viene con esto de los mandatos, de las estructuras que por ahí uno tiene, ¿no? De estos docentes. Que dibuje una rosa. Dibujaba en preescolar la rosa, la nena. Como ella quería, ¿sí? Como en su mente se imaginaba la rosa. La dibujaba y la pintaba de color azul. Le pongo, por ejemplo, y el tallo gris o rojo. ¿Sí? Para ella era su rosa, estaba bien. La docente vino y le dijo, no, la rosa es color rojo y el tallo es, el tallo es verde, o marrón, como lo quieran poner. Y la nena obviamente se frustraba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya venía con él, y ahí viene como uno enseña. Digamos, porque es un mandato, tenés que hacer esto, tenés que cumplir con esto, ¿sí? Y la nena se frustraba y decía, oh, mi rosa está mal. No, ¿por qué va a estar mal? Si ella quiere ver a la rosa color, qué sé yo, púrpura, está bien, es el color que ella escoge. Y ahí juegan nuestras miradas también, ya sea como padres, como docente o del rol que uno se quiera colocar, ¿no? Después fue a otra escuela y el docente le dijo, acá tienen la virome y el papel, pueden dibujar una rosa, la que ustedes quieran. Y la nena, obviamente, la dibujó a la rosa, como la señora anterior le había dicho, ¿no? Como ella quería. Y ahí vean ustedes y deja, ¿no? La moraleja esto, de que por ahí uno sin querer transgrede, ¿sí? O uno deposita en el otro las aspiraciones o deseos que uno quiere, en todos los sentidos, ya sea intelectual, familiar, a nivel personal, a nivel pareja, a nivel, etcétera, de todos los ámbitos, ¿sí? El que dibuje o que dibuje un animal al revés, y para él está bien, son sus primeros grafos, sus primeras, por así decirlo, pasos, ¿no? Por el grafismo, por la pintura, por el arte, es el arte, chicos. Y a esto apuntamos que es el arte de enseñar, de lo rico y de la creatividad que tiene cada estudiante. Y a eso apelo a la producción de este trabajo, que quizás uno lo va a realizar de una manera, el otro de otra. Pero está bien, no quiere decir que uno esté mal y que el otro esté bien. Son las diferentes miradas de cada uno. ¿Se entiende, chicos, a lo que apuntamos? Cuando hablamos de arte es muy amplio ahí. Aparte, en ese comentario que hizo con respecto a la película, no, sí, película era, profe. ¿De qué me dice? De la nena que dibujó la rosa. No, es un video, en realidad es un video cortito que ya les voy a buscar y les voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Es un video corto donde habla de todo esto que venimos hablando, ¿no? De los primeros pasos, cómo dejaron, ¿sí? Una huella, tanto para bien o por qué no, que hay que fortalecer y cambiar, ¿sí? Claro, en este caso sería que no le permitió la libertad de educación. No. Le cortó, le quiso marcar un mandato y eso al marcarle una estructura le generó futuras inseguridades. Por ejemplo, a mí en mi caso particular me ha tocado una docente en la secundaria que yo siempre tuve una estructura de estudio y llegó esta docente y me cambió al 100%, al punto de que a raíz de ahí ya me generó muchas inseguridades al momento de pensar, de opinar y todo.
porque ella quería que hagamos como, y todo ese año me estructuró de esa forma, de como ella quería, y me quitó toda la libertad de expresión, porque todo lo que uno opinaba en clase, no solo a mí, sino a todos los compañeros, al punto de tenerle miedo a la docente, y no es broma. Así que bueno, yo creo que eso es lo que pasó con la alumna, al marcarle ella tener una visión de su arte, le cortó las alas. De ahí no le Exactamente. permite imaginar ni nada. No, y desde el preescolar, imagínense ustedes, desde ahí, porque es cuando inicia nuestra socialización secundaria, nuestros pasos primeros por, ¿sí? O sea que una nena de 4 años, que yo le diga, no tenés que hacer así, no así, o sea, hay que dejar que el niño construya, ¿sí? Construya sus deseos, sus aspiraciones y también juegue su creatividad. El pintar de un color no lo predetermina ¿se entiende, chico? Obvio que esto lo vamos a ir moldeando, ¿sí? Pero uno no debe ser quien le diga, no podés hacer esto, un no rotundo. Yo entiendo que como progenitor, como papá, como docente, uno lo va a ir moldeando, es como aquellos que son papás. Uno lo va a ir moldeando al hijo por el camino del bien, ¿se entiende? Pero no porque use o qué sé yo, o elija determinados colores y no otros, lo vamos a predeterminar o lo vamos a ir, no, o lo vamos a ir, sí, le vamos a ir alertando que esto quizás no se debe hacer de esta manera, sino de otra, cosas así. O el mismo docente, a ver, no se debe pegar a la nena se la respeta, ¿se entiende? ¿Sí? O la nena igual para con el varón, ¿sí? Son Profe, cosas que uno va puliendo, no sé si me explico. sí. Sí, Son sí. quizás cuestiones muy finitas que uno debe intervenir a tiempo, obviamente, tratar de intervenir, pero no con un no rotundo, sino ir tratando de dibujar o de moldear la situación. Profe, Sí, pero sí, Javi, ahí entra en juego, digo yo, ¿no? La diga. didáctica que vamos a tener en ese momento al enseñarle, porque Sí, está bien, no le digamos un no rotundo, pero por ahí le podríamos decir, mira la rosa, cortarle una rosa, traerle una rosa verdadera y decirle, esta es la rosa. ¿A vos te parece que es igual, que es similar? O por ahí una fotografía, hoy tenemos, bueno, internet y los chicos ya vienen, ya saben cómo son las rosas, pero uno puede buscar la variedad de rosas, los colores que hay, y mira, estas son las claro, por rosas, categoría, ¿no? categorizar, claro, Digamos, sí, enseñándole para enseñarle. Digamos, como primer claro. concepto, a ver qué sabes vos, cómo es una rosa para vos. Está bien, pintame, dibujame. Pero estas son las rosas, esas son las rosas que existen. O sea, no. Ahora, si vos me decís que vamos, como te dice, vamos al arte, bueno, en el arte podemos hacer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Dibujamos Y un par de podemos, rayos y decimos que es arte, o sea, y o no. podemos crear una rosa Claro, azul porque ahí también. están, claro, porque en el arte juega mucho la creatividad, chicos, y no hay un límite, yo no sé cómo, ahí que siempre hay una pregunta, ¿cómo se evalúa desde el arte, no? Ahí, esa pregunta es dirigida a los profes de arte, ¿cómo evalúan? Porque ahí juega mucho la subjetividad. Capaz que yo dibujo de una manera y Javier y Gaby dibujan de otra, Ayelen de otra, María de otra, Camilo de otra. Distinta. Y todo está bien. Y ahí está lo finito de cómo evaluamos a través del arte, ¿no? O sea que, porque juega lo subjetivo. A esas preguntas más para de análisis. Claro, ¿cómo evalúa el profe de arte? Es muy Y va a complicado. apelar mucho a los sentidos del profesor, porque, por ejemplo, una misma obra de arte, por ejemplo, si lo vemos nosotros tres, usted, profe, Javier y yo, va a tener distinta apreciación, depende las emociones que yo me encuentre en ese momento. Es muy amplio, el arte es Muy muy amplia, hermoso. claro, es hermoso y es muy amplio, digamos, muy difícil de evaluar ahí, ¿no? Porque son puntos muy susceptibles que por ahí uno toca, ¿no? Es como usted dice, el estado anímico depende mucho que yo dibuje un día cálido con sol a que dibuje un día gris. Y capaz que hay sol, pero mi corazón y mi estado anímico está mal.
y yo lo veo al día gris. ¿Se entiende? No lo veo con sol, lo veo gris en su completud. Es así, chicos, es subjetivo. ¿Se Profe, entiende? Sí, Ayela. pero me tengo que Disculpe. retirar. Perdónenme, nos estiramos, no, perdonen que se fue mucho la clase. Sí, sí, vaya tranquilo, no hay problema, vaya tranquilo. Perdone que hoy Bueno, nos fuimos de hora, ¿sí? Ya no, culminamos la clase. el tema del trabajo entonces ya nos va a pasar todo en el campus, lo va a subir al En el campus y lo va a campus, pasar. por el grupo de WhatsApp, Bien, sí, bien, por muchas ambas gracias, vías. profe. No, por favor, hasta luego, que esté muy bien. Bien, chicos, con esto damos por culminado. Espero que les haya sido significativa la clase, que les haya gustado. La explicación de cada uno, que ya quedó claro. Después vamos a seguir obviamente ahondando más en Paulo Freire, porque su mirada es muy amplia, su visión es muy rica. Así que vamos a ir detenidamente, fragmento por fragmento, lo vamos a ir analizando, ¿sí? Les pido que ahí nos vamos a detener un poquito, porque es amplio, la lectura es muy amplia. Así que bueno, con esto damos por culminado la clase del día de hoy. Si no hay más preguntas por evacuar. No, profe, de mi parte agradecerle por la oportunidad que nos dio, porque bueno, en mi caso particular, ese día que tomó el examen, surgieron miles de complicaciones como el sistema de internet, la luz, y bueno, eran cosas que iban ajenas a mí. Así que le doy muchas No, gracias, por profe, favor. por la oportunidad y bueno, me voy a esforzar para que la presentación que haga sea grata a usted. Muy bien, le agradezco mucho Chao, profe. Hasta luego, que estén muy bien, chicos, que estén bien. Les agradezco, bueno, por la participación en clases y por su responsabilidad, siempre estar atentos, ¿no? Y con capacidad de entrega, que es fundamental al espacio de la cátedra, de la unidad Chao, profe, curricular. que tenga un buen día. Hasta luego, gracias igualmente. Bien, así que, bueno, chicos, estoy a disposición para lo que necesiten. Vuelvo a repetir, cualquier duda e inquietud, no duden en consultar. Ya les voy a compartir tanto por el campus como por el grupo de WhatsApp la actividad y las categorías de análisis para el trabajo y la producción de la película y del film detrás de la pizarra. Bien. Muy bien, profe, Chao, muchas profe. gracias, que tenga buen día. Muy Chao, bien, chao. Bueno, profe, nos vemos, que ande bien. gracias, que estén Chao, muy hasta bien. luego, profe. Buen día. Gracias igualmente.